¿Alguna vez has sentido que algo diminuto, casi invisible para los demás, te grita que tu mundo perfecto está a punto de romperse? Eso le ocurrió a Daniel una tarde cualquiera en Madrid, después de volver de 2 largas semanas de trabajo en alta mar. Fue un detalle tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto, pero para él, fue la primera grieta en la fachada de su matrimonio. Daniel y Carmen llevaban 7 años casados. No tenían hijos, pero habían construido una vida estable, con rutinas y rituales que parecían sostener un matrimonio sólido. Él trabajaba como ingeniero de seguridad en una plataforma petrolífera, con un ritmo agotador. 14 días en el mar, 14 en tierra. Esa vida le había hecho valorar cada instante en casa. Carmen, en cambio, era directora de marketing en una agencia inmobiliaria del centro de Madrid. Extrovertida, brillante con los clientes, acostumbrada a moverse entre eventos y cenas de trabajo, irradiaba confianza. A ojos de cualquiera, eran la pareja perfecta, disciplinado él, sociable ella, unidos en un equilibrio curioso. Daniel era meticuloso hasta el extremo. En casa, cada cosa tenía su lugar, los vasos siempre en la misma balda, las camisas colgadas en idéntica dirección, los libros alineados al milímetro. No era simple manía, para él, ese orden era su manera de tener el control en un mundo caótico. Carmen lo aceptaba con humor, bromeando que su hogar funcionaba como un reloj suizo cuando él estaba presente. Había un rincón de la casa que Daniel cuidaba con especial esmero, el bar. No era bebedor habitual, pero coleccionaba whiskies de calidad, botellas elegidas durante sus viajes o recibidas como regalo en momentos especiales. Entre todas destacaba un Glenlivet de 18 años. Nunca la había abierto. Era más un símbolo que una bebida, reservada para una ocasión realmente única. Conocía su nivel exacto, el brillo del cristal, la presión perfecta del corcho. Nadie lo sabía, pero para él esa botella era casi un ritual. Esa tarde, tras llegar agotado, dejó la maleta en el salón, y como siempre hacía, fue directo al bar. No para beber, sino para sentir que todo seguía en orden, que su refugio estaba intacto. Pero al mirar, algo le heló la sangre, la botella no estaba en su sitio. Apenas un par de centímetros más abajo, casi imperceptible, pero suficiente para que Daniel lo notara. Se acercó, la giró suavemente, y lo que vio lo dejó inmóvil, el líquido estaba más bajo. 2 dedos menos, quizá. Nadie más lo habría advertido. Pero para alguien tan meticuloso como él, aquello no era un simple detalle. Era una alarma silenciosa. Se quedó quieto, con el ceño fruncido, mirando el whisky como si pudiera darle una explicación. Después, respiró hondo, lo recolocó en su lugar y cerró el bar con gesto automático. No dijo nada a Carmen esa noche. Se duchó, cenó con ella y fingió normalidad. Pero por dentro, algo había cambiado. Durante los siguientes 14 días, ya de vuelta en la plataforma petrolífera, esa imagen no dejó de perseguirle. El brillo del cristal, el corcho, el líquido bajado. No era el whisky en sí, era lo que significaba. Un aviso. Una grieta invisible que solo él parecía ver. Y aunque trató de convencerse de que podía ser su imaginación, en el fondo lo sabía. Aquella botella había sido abierta en su ausencia. Y si alguien había bebido de ella, entonces algo, o alguien, había entrado en su vida cuando él no estaba. Lo que Daniel aún no sospechaba era que aquel pequeño detalle sería el comienzo de un descubrimiento devastador, y que la verdad, tarde o temprano, iba a estallar. Cuando Daniel volvió a casa 2 semanas después, repitió su ritual casi mecánico, maleta en el sofá, mirada rápida al salón, y directo al bar. Había prometido a sí mismo no obsesionarse, convencerse de que aquella primera vez podía ser un error de percepción, pero en el fondo lo sabía. Al abrir la vitrina, la confirmación lo golpeó como un puñetazo invisible, el Glenlivet estaba aún más bajo. Ya no había margen de duda. Aquella botella, intocable para él, había sido usada otra vez en su ausencia. Su corazón dio un vuelco, pero no permitió que se le notara. Cenó con Carmen, rió con ella, habló de cosas triviales y de la rutina en la plataforma. Fingió normalidad, aunque cada palabra le supo a mentira. Por dentro, la sospecha se había convertido en una certeza silenciosa, imposible de ignorar. No era el whisky. Era lo que significaba. Alguien había cruzado un límite. Y ese alguien solo podía ser Carmen, o alguien que había estado con ella. Daniel sabía que enfrentarse a su esposa de golpe sería inútil. Carmen era demasiado inteligente, demasiado elocuente.
Si realmente ocultaba algo, negaría todo y se volvería más cuidadosa. No, lo último que debía hacer era precipitarse. Su mejor arma siempre había sido la calma, la lógica, la estrategia. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, planear. Durante esos días en tierra, se dedicó a investigar con una frialdad que lo sorprendió incluso a él mismo. En secreto, buscó cámaras ocultas, modelos discretos que pudieran pasar desapercibidos, una disfrazada de detector de humo, otra como un marco de fotos, incluso un gancho de pared con lente incorporada. Nada debía llamar la atención, nada que despertara la mínima sospecha. Cuando llegó el paquete, 2 días después, sintió una mezcla extraña de adrenalina y dolor. No era un proyecto de trabajo, era su propio matrimonio lo que estaba poniendo bajo vigilancia. Y sin embargo, se movía con precisión quirúrgica. Instaló una microcámara en la lámpara del salón, otra apuntando directamente al bar, otra en el pasillo hacia el dormitorio y una más en la cocina. Cada ángulo quedaba cubierto. Configuró el sistema para transmitir en directo y guardar todo en la nube, accesible desde su portátil de trabajo. Probó cada dispositivo, cada sonido, cada imagen. Todo funcionaba. Era como si hubiese diseñado una trampa invisible en su propio hogar. Esa noche, antes de regresar al mar, Carmen no mostró ningún cambio en su comportamiento. Reía, hablaba como siempre, parecía tranquila. Pero Daniel, mientras la miraba a los ojos, sentía que estaba frente a una actriz consumada, capaz de ocultar bajo la naturalidad la mayor de las mentiras. Cuando cerró los ojos en la cama, sabía que a la mañana siguiente se marcharía, pero esta vez, no se iría del todo. Su casa hablaría en su ausencia. Y las cámaras, mudas e implacables, serían testigos de una verdad que él ya temía, pero que necesitaba ver con sus propios ojos. Carmen seguía mostrándose alegre, natural, como si nada pasara. Si escondía algo, lo hacía con un talento inquietante. Daniel, fiel a su plan, no dejó escapar ni una sola señal de sospecha, hizo la maleta, la besó en la mejilla y partió rumbo al aeropuerto como si la vida siguiera igual. En la plataforma, la rutina lo absorbió. Turnos largos, informes técnicos, cansancio acumulado. Pero en cada descanso, su verdadera obsesión no era descansar, sino abrir el portátil y revisar las cámaras. Los 2 primeros días, nada extraño. Carmen volvía del trabajo, calentaba algo de cena, se dejaba caer en el sofá, móvil en mano, televisión de fondo. Una rutina impecable, demasiado perfecta. Daniel observaba en silencio, casi convencido de que tal vez había exagerado. Al tercer día empezó a sentirse paranoico. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si su mente, agotada por años de trabajo y ausencia, estaba imaginando traiciones que no existían? Pero al 4.º día, la verdad apareció. Eran las 2 de la madrugada cuando, medio dormido, decidió revisar las grabaciones automáticas del día. En un clip de la tarde, escuchó primero el timbre. Luego, la puerta se abrió. Y allí estaba, Martina, el vecino de al lado. El mismo que siempre saludaba sonriente en el portal, que había compartido cervezas rápidas en las reuniones de la comunidad, que le había ayudado a reparar una tubería del patio. Ese hombre entraba ahora en su casa con la naturalidad de quien sabe que es bienvenido. Carmen apareció en la imagen con una sonrisa que Daniel no recordaba haber visto en años. Hablaron apenas unos segundos. Un roce en el brazo, una risa ligera, y de repente, el abismo. Besos, caricias, gestos de intimidad inequívocos en el mismo sofá donde tantas veces Daniel se había sentado con ella. El vídeo no tenía sonido, pero no lo necesitaba. La traición estaba grabada en cada movimiento, en cada mirada cómplice. Daniel detuvo el clip. Luego lo reprodujo otra vez. Y otra. Como si repitiéndolo pudiera convencerse de que aquello no era real. Pero lo era. El estómago se le revolvía, las manos le temblaban, la respiración se le cortaba. El dolor no era solo la infidelidad. Era la identidad del hombre con quien lo traicionaba, su vecino, aquel en quien había confiado lo suficiente como para abrirle la puerta de su casa. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Cumplió con su trabajo, sonrió lo justo, y volvió a Madrid con la serenidad ensayada de un actor. Abrazó a Carmen, cenó con ella y habló de la plataforma, del calor, de lo duro que había sido el turno. Ella lo escuchaba atenta, sin un solo gesto de nerviosismo. Pero Daniel tenía el as bajo la manga. Durante la cena, abrió el bar y, con aparente descuido, comentó que el whisky estaba más bajo de lo que recordaba.
Carmen lo negó con una expresión neutra: será tu imaginación. Luego, añadió que nadie había venido mientras él estaba fuera. Daniel sonrió apenas, como si aceptara la respuesta. Se levantó sin decir nada, fue al dormitorio, trajo el portátil y lo colocó sobre la mesa. Abrió la carpeta de grabaciones, y con un simple clic, dejó que la escena hablara por él. Carmen palideció. El color abandonó su rostro al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y se aferró a las piernas, temblando. Cuando la grabación terminó, el silencio era insoportable. Entonces rompió a llorar. Entre sollozos, dijo que se había sentido sola, que las ausencias interminables la habían dejado vulnerable, perdida, necesitada. Daniel, con la voz firme, le preguntó cuánto tiempo llevaba aquello. Ella dudó unos segundos antes de admitir que no era la primera vez. Fue entonces cuando el dolor se transformó en algo más profundo, decepción pura. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó él, mirándola fijamente. ¿Por qué elegiste esto en lugar de hablar conmigo? Le recordó que siempre había confiado en ella, que jamás imaginó ser traicionado en su propia casa, en el único lugar donde debería sentirse seguro. Carmen intentó acercarse, suplicando perdón, repitiendo que aún lo amaba. Pero esa palabra, amor, sonaba hueca, casi cruel, en aquel momento. Daniel negó lentamente con la cabeza. Respiró hondo y con voz firme, le dijo a Carmen: el amor no se mide con palabras, se mide con decisiones. Le recordó que había pasado media vida en alta mar, trabajando jornadas interminables para darles una vida tranquila. Que si ella había sido infeliz, él habría hecho cualquier cosa para arreglarlo. Pero en lugar de hablar, ella eligió el silencio, y la traición. No levantó la voz en ningún momento. Su calma era más dura que cualquier grito. Lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino la naturalidad con la que todo había ocurrido, sin arrepentimiento hasta ser descubierta. Cogió una almohada y una manta, se detuvo un instante en la puerta y dijo, con un tono que no dejaba espacio a dudas: mañana me encargaré de todo legalmente. No hay nada más que hablar. Al amanecer, cumplió su palabra. Desayunó en silencio, recogió sus documentos y fue directo al despacho de un abogado con el que ya había trabajado en temas inmobiliarios. En pocas frases, relató lo ocurrido y pidió iniciar los trámites de divorcio sin demora. No quería dejar puertas abiertas ni segundas oportunidades. Lo que se había roto ya no tenía arreglo. Después llamó a sus padres. Les dijo que necesitaba tiempo y que se quedaría con ellos una temporada. Cuando llegó, lo recibieron con abrazos largos y un silencio respetuoso. No hicieron preguntas. No las necesitaban. Tener de nuevo a su hijo bajo su techo ya era suficiente. En los días siguientes, Daniel se refugió en el trabajo doméstico y en la compañía de sus padres. El papeleo del divorcio avanzaba, mientras él optaba por el silencio. No respondió a ninguno de los mensajes ni llamadas de Carmen. Ella le escribía largos textos, le pedía hablar, decía estar arrepentida, pero Daniel no contestó. Sabía que, si la escuchaba, solo recibiría excusas incapaces de reconstruir la confianza que había desaparecido para siempre. El silencio, al final, se convirtió en su refugio. Y en medio de ese silencio encontró una pequeña paz. Carmen, en cambio, se hundía en una espiral de confusión. Seguía trabajando en la agencia inmobiliaria, pero la energía que antes la caracterizaba había desaparecido. Madrid es grande, sí, pero los rumores vuelan rápido. Sus compañeros notaban su cambio, y aunque nadie lo decía en voz alta, la intuición flotaba en el ambiente. Su sonrisa ya no convencía a nadie. La casa que había compartido con Daniel entró en el proceso de reparto de bienes y, con él fuera, le resultaba insoportable permanecer en ese espacio vacío de sentido. Antes incluso de que terminara la venta, decidió marcharse. Encontró un estudio amueblado al otro lado de la ciudad, pequeño, sin encanto, pero suficiente para alguien que solo quería empezar de nuevo. Fue en esa transición, aún perdida y vulnerable, cuando Martina volvió a aparecer. Tras la distancia inicial que siguió al descubrimiento, él regresó ofreciéndose a ayudar con la mudanza, escuchando sus desahogos, tendiéndole una mano. Carmen, frágil, aceptó esa presencia como una tabla de salvación. Y lo que empezó como apoyo terminó convirtiéndose en algo más. Poco a poco, él se quedó más noches. Antes de que se diera cuenta, ya dormía allí con regularidad. Ella se convenció de que quizá de aquel caos podía salir un nuevo comienzo.
Durante los primeros días, él la trataba con cuidado, la ayudaba en lo cotidiano. Le daba la ilusión de estabilidad. Carmen quiso creer que todavía era posible construir algo, aunque en el fondo sabía que aquel camino nacía de un error demasiado grande como para sostenerse mucho tiempo. Antes de darse cuenta, Martina ya dormía con regularidad en el pequeño estudio. Carmen se convenció de que quizá, a pesar de todo, podía construir algo nuevo sobre las ruinas de su matrimonio. Se aferró a esa esperanza como a un salvavidas, cenas improvisadas, fines de semana viendo películas, charlas nocturnas que parecían íntimas. Por un instante creyó que la vida le estaba ofreciendo otra oportunidad. Pero la magia no duró. Al principio eran detalles mínimos, un comentario cortante, un gesto de impaciencia. Luego, tras unas cervezas, la transformación era evidente. Martina se volvía irritable, con palabras duras que rozaban la crueldad. Si algo no salía como él quería, una factura olvidada, unos platos sin fregar, estallaba en discusiones desproporcionadas. Carmen intentó justificarlo: estrés, problemas personales, ya pasará. Pero las semanas lo desmintieron. Los arrebatos se hicieron frecuentes, impredecibles. El hombre atento que creyó encontrar se había convertido en alguien agresivo en palabras y amenazante en presencia. El punto de ruptura llegó una noche tras una discusión banal. Martina, fuera de sí, cerró un armario de un portazo y la señaló, acusándola de ser la causa de todos sus problemas. El tono de su voz, la mirada, la tensión en el ambiente. Carmen lo entendió al instante: aquel lugar ya no era seguro. A la mañana siguiente, aprovechando que él se marchó temprano, tomó una decisión. Recogió sus pertenencias en bolsas, las dejó junto a la puerta y le envió un mensaje breve y directo: recoge tus cosas. No vuelvas. Cuando apareció, intentó convencerla, incluso discutió, pero ella se mantuvo firme. No era amor, era miedo. Y no estaba dispuesta a repetir la misma historia bajo otro nombre. Así, lo que comenzó como un escape del dolor terminó en un callejón aún más oscuro. Carmen quedó sola otra vez, atrapada en un pequeño apartamento, enfrentándose a la soledad y a la consecuencia de sus propias decisiones. El nuevo comienzo que creyó encontrar se disolvió en cenizas, y por primera vez comprendió el precio de haber confundido la pasión con la verdad. Mientras tanto, la vida de Daniel seguía un camino completamente distinto. De regreso en casa de sus padres, encontró en la rutina sencilla un bálsamo inesperado: preparar la comida, ayudar en el jardín, acompañarlos al médico. Ese tiempo lo reconectó con la vida que había dejado atrás, los amigos de la infancia, las conversaciones olvidadas, la sensación de pertenencia. Descubrió que la decepción más grande no era el final de todo, sino la oportunidad de empezar distinto. Meses después, la venta de la casa compartida con Carmen se concretó. Con su parte del dinero, Daniel no buscó lujo ni ostentación, eligió un hogar que simbolizara un nuevo comienzo. Una casa pequeña, acogedora, en un barrio tranquilo de Madrid. Allí decoró cada rincón con calma, escogiendo solo lo esencial, sin objetos que le recordaran al pasado. Era un espacio sencillo, pero cargado de significado. Cada decisión, desde el color de una pared hasta el lugar de un mueble, era suya y solo suya. Y en ese proceso silencioso, entendió algo crucial: no siempre podemos elegir lo que otros hacen, pero sí cómo respondemos. Carmen, perdida entre arrepentimiento y soledad, había pagado el precio de sus decisiones. Daniel, en cambio, aprendía a reconstruirse desde cero, demostrando que la dignidad y la calma valen más que cualquier venganza. Era el inicio de un nuevo capítulo. Una vida más tranquila, más sencilla, pero también más ligera. Daniel avanzaba con la serenidad que da haberlo hecho todo con dignidad, sin venganzas inútiles, sin rebajarse al mismo nivel de quienes le fallaron. Carmen, en cambio, permanecía en el pequeño estudio al que se había mudado tras perderlo todo. Aquel lugar, que al principio creyó temporal, terminó siendo su única opción. Seguía trabajando en la agencia inmobiliaria, pero evitaba cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. Sus compañeros la miraban en silencio, y aunque nadie decía nada, ella sentía que sabían más de lo que aparentaban. Los viejos amigos se habían alejado. Y ella no hizo esfuerzo alguno por recuperarlos. Así, las noches se volvieron eternas, y los fines de semana, vacíos. Intentaba llenarlos con cursos en línea, lecturas, películas, pero el silencio siempre terminaba recordándole lo que había perdido. Pensaba en Daniel a menudo. No solo con arrepentimiento, sino con la certeza de que lo que habían tenido jamás podría volver.
Porque aunque pidiera perdón 1000 veces, aunque el tiempo suavizara las heridas, hay decisiones que rompen algo para siempre. Y lo que se rompe de esa forma no se repara con buenas intenciones tardías. Pasaron los meses. Daniel siguió creciendo en paz, construyendo una vida estable y limpia de sombras. Carmen, atrapada en la soledad, comprendió demasiado tarde que las consecuencias de sus actos eran irreversibles. Ese contraste lo decía todo. Mientras uno encontró la fuerza para reconstruir con dignidad, la otra quedó atrapada en el recuerdo de lo que ella misma destruyó. Porque algunas decisiones no tienen marcha atrás. Porque algunas traiciones no dejan lugar a la reconciliación. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, siempre llega demasiado tarde. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente vídeo.